británicos. Vamos a preguntarle sobre todos estos temas a Mark Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, que ya nos acompaña. Mark, muy buenas. Muy buenas tardes. Discúlpame por haberte hecho esperar, pero teníamos que conectar con el Consejo de Ministros cada tanto para escuchar los detalles que daba la ministra Teresa Rivera sobre ese plan de contingencia, del que por cierto pues tampoco han dado demasiados detalles, pero vamos a lo que nos interesa, que al final es el mercado. Y pues en primer lugar quería preguntarte por lo que está sucediendo en el mercado de renta fija británica. Los bonos siguen subiendo, ahora mismo me acabo de abrir aquí la pantalla de lo que están haciendo los bonos británicos. Tenemos por ejemplo las rentabilidades del bono a 10 años que sigue subiendo un 0,3%, ya rozando el 4,5%, 4,6% para los bonos a 12 años, el bono a 20 está superando ya el 4,9%, el bono a 30 años supera el 4,7%, a pesar de que ayer el Banco de Inglaterra ya volvió a actuar, dijo que duplicaba el nivel de compras diarios hasta el final de ese programa de compras que se extendía hasta este viernes. También hoy pues ha reforzado ese programa, incluso diciendo que iba a ampliar las compras a bonos vinculados con la inflación. A pesar de ello, parece que el Banco de Inglaterra, a pesar de desplegar esos recursos, miles de millones de libras, no está consiguiendo controlar ese desplome que estamos viendo en los precios de los bonos británicos. Sí, la verdad es que vivimos inmersos en un crash, como te comentaba la semana pasada, en el mercado de deuda, ¿no? Y lógicamente todas las medidas que se están tomando a contracorriente van a tardar un tiempo en causar efecto. Al final el mercado, cuando aprieta debido a algún tipo de anomalía, tarda un tiempo en aceptar, en asumir todas las acciones que tenga que cometer el Banco Central de turno, y que está claro que por ahora son insuficientes, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo esto, pero sin duda, como vemos en el mercado de renta fija en general, no solo en el mercado inglés, sino también lo que estamos viendo en Europa, que seguramente dará que hablar en los próximos meses, estamos en medio de una tormenta absolutamente financiera en el mercado de bonos, especialmente de deuda pública, un escenario que nunca antes habíamos vivido y que por lo tanto ahora estamos viendo pues cómo estas decisiones son insuficientes, ¿no? Seguramente tardaremos unos meses a que encontremos las fórmulas para apaciguar el mercado y a partir de ahí veremos lo que pasa, pero sin duda es un foco de especial atención lo que estamos viviendo en el mercado de deuda. Y supongo que también al final pues tendrá efecto en el resto del mercado de deuda europea, sobre todo después de que ayer viéramos cómo Alemania reculaba, podríamos decirlo así, y decía que sí, que estaba por la labor también de emitir deuda conjunta. Dejando a un lado la deuda, vamos a meternos un poco más en los datos macro que van a afectar a los mercados, porque mañana, por ejemplo, tenemos el dato de IPP en Estados Unidos, dato de el índice de precios al productor, la inflación mayorista, podríamos decir. No es un dato tan interesante como sí puede ser el del jueves, que es el dato del IPC. Y yo te quería preguntar qué es lo que se puede esperar de ambos datos. Siempre queda bastante más alto el dato de la inflación mayorista, el dato de IPP, por lo menos en Europa, desde luego. En Estados Unidos no recuerdo exactamente cuánto, pero en Europa es de doble dígito en algunos casos. En el caso del IPC teníamos la última lectura en el 8,3%, se espera más o menos que ahora esté en el 8, me parece 8,1, pero lo que sí que se espera que suba es la inflación subyacente. ¿Qué te parecen estos datos si se cumplen finalmente? ¿Cómo podría reaccionar el mercado si se cumplen las expectativas? Vamos a ver lo que pasa, porque la verdad es que es muy interesante lo que nos dicen las actas de la FED, que por cierto también podremos leer esta semana, respecto a cómo él entiende que debe de actuar, ¿no? Y ha dejado claro 3 puntos que tenemos que tener en consideración. Uno es actuar de forma contundente. El segundo punto es que esto no se incorpore en la mente del consumidor y del empresario, es decir, si eso forma parte de nuestra mentalidad, subiremos los precios como empresarios y consumiremos antes porque la inflación nos va a apretar y eso hay que romperlo. Y efectivamente un buen dato de paro no va a frenar. Sí una tendencia, porque digamos, la subida de los salarios viene a posteriori y eso lo tiene muy claro Powell porque siempre lo dice en sus actas, ¿no? Por lo tanto, este dato no debería de cambiar el discurso de Powell, pero sí la interpretación que puede hacer el mercado de ello, porque el último dato fue un jarrón de agua fría, en julio el dato fue muy positivo porque parecía que habíamos tocado el techo de inflación y está claro que la bolsa no va a hacer suelo si no ve síntomas claros de un techo de inflación. Y eso pasa por un primer dato y que luego tenga continuidad en el tiempo, con lo cual el primer dato va a ser elemental. En julio tuvimos uno, luego no ha tenido continuidad. Vamos a ver si este dato sale peor de lo esperado, porque sin duda ese 8,1% que se espera debería de ser
superado en lo negativo si queremos ver un rebote en el mercado junto con los resultados empresariales. Pero sí que creo que es una semana clave, sobre todo el jueves, porque ese dato de inflación es lo que todos estamos esperando para ver si ese techo empieza realmente a mostrar síntomas, algo que el último dato pues fue sinceramente un jarrón de agua fría, ¿no? Una pregunta que me surge de escucharte. Dices que si la inflación muestra síntomas de que sigue bajando, ya ha bajado en los últimos meses, si ahora sigue bajando y vuelve a situarse pues en línea con las expectativas, 8,1 frente al 8,3 del mes anterior, podríamos considerar, entonces, es lo que entiendo de tus palabras, confírmame si me equivoco, que ya estaríamos, por tanto, ante el techo de la inflación, ya habría pasado. Pero, ¿qué pasa si la subyacente sube? Que eso es lo que se espera. Bueno, es lo que pasó un poco la otra vez, ¿no? Al final los datos de subyacente nos hablaban mucho de esa tensión que también viene provocada por la coyuntura y que por eso los bancos centrales, dentro de su ritmo de subir los tipos de interés, pues se lo toman un poco con calma, ¿no? Y eso tiene que ver especialmente, pues básicamente por la situación de guerra en Ucrania, que eso también es un factor coyuntural, que esperemos que termine pronto, y afecta a diferentes partidas de la subyacente, como vimos en el mes anterior, ¿no? Por lo tanto, es cierto que la subyacente es un punto de interés y que en general debemos ser capaces de entender si los factores estructurales pesan más que los factores coyunturales. Y sobre todo, si esa caída de la inflación de julio, que no tuvo continuación en el próximo dato que conocimos, en el dato actual de septiembre, tenemos que ver si efectivamente empezamos a ver dientes de sierra que marcan ese techo que todos esperamos de la inflación, pero es una inflación que la parte subyacente tiene que ver digamos, con un déficit coyuntural más que estructural, y esa es la única parte positiva que vemos en el dato de inflación. Por eso es tan importante la subyacente, porque hay partidas como, por ejemplo, el grano que viene de Rusia, o las dificultades que podemos tener en la energía, o, por ejemplo, el tema del turismo con los billetes de avión provocados por la subida, claro está, del combustible, ¿no? Y todos esos datos al final tienen que alinearse hacia eso, hacia que podamos entender bien que no es un problema estructural, que sería más grave y que de momento queda como algo más coyuntural, ¿no? De ahí que la subyacente sea tan importante en su interpretación y luego ver que esto tenga continuidad, porque Powell, como te digo, lo ha dejado muy claro, no va a reducir mientras el mercado laboral siga teniendo, digamos, déficit de oferta, y que por lo tanto él tiene tiempo de tomar las decisiones que tiene que tomar, porque el coste de no hacer nada es mayor al coste que pueda provocar esta subida de tipos de interés y que tampoco gusta a los inversores growth, como antes comentabais de Cathie Wood, ¿no? Los detractores de la política monetaria de la Reserva Federal, pero claro, hay que tener en cuenta que el mercado no lo es todo y al final hay que intentar que la economía se mantenga a flote. Al menos eso dice la Reserva Federal, y esa es la teoría de política monetaria, subir los tipos de interés cuando hay inflación, pase lo que pase en el mercado. Lo que está pasando ahora en el mercado son caídas fuertes. También, bueno, se puede argumentar que muchas pensiones de los americanos, sobre todo, pues están vinculadas a lo que pasa en el mercado. Entonces, bueno, lo que haga la Fed también pues tiene efecto en el mercado y por tanto también en los ciudadanos estadounidenses. Así que bueno, en cualquier caso, desde luego que es un tema polémico y que a nosotros aquí, a los periodistas, nos encanta hablar de ello. Marc Ribés desde Blackbird, gracias. A vosotros, un placer.